Bienvenidos. Su vida ya está afectada por la inteligencia artificial y puede que ni lo sepan. Y también beneficiada por ella y puede que ni lo sientan. Afectada es un término cuya connotación es negativa, beneficiada desde luego es positiva. Ya saben que a propósito de esta publicación en Time decidí poner el tema en la agenda que lo tenía planeado hace rato. Hoy Expreso tiene un editorial sobre eso y ayer su programa en la CNN lo hizo sobre inteligencia artificial con Deepak Chopra, Andrés Oppenheimer. Pero fue al enfoque positivo, típico de Chopra. La felicidad, la inteligencia, la expansión, el relajamiento, el conocerse a sí mismo y lo demás, bajar de peso inclusive y comer mejor. Sí, pero hay temas que a mí me preocupan y usualmente esos son los que más nos afectan, que son los negativos, los riesgos de esta extraordinariamente nueva herramienta. De eso vamos a hablar con dos invitados de privilegio en el set, Francisco Vélez, quien es empresario en inteligencia digital, y David Dueñas, CEO de iRoot Solutions y VP del Clúster de Transformación Digital en Guayaquil. Vía Zoom estará Alejandro Varas, especialista en estrategias digitales y protección de datos, y Eduardo Reynoso, experto en conducta humana. ¿Saben qué? La inteligencia artificial puede condicionar su voto en las próximas elecciones y por esa vía cambiar el destino del país. O puede hacer que alguien llame a su casa diciendo te espero en la esquina y no sea un familiar, sino una ficción. ¿Entienden ahora la importancia de eso? Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Disculpen ustedes y mis invitados que me tome 3 minutos para una aclaración a raíz de la avalancha de ataques de trolls, el correísmo que generó mi entrevista con la fiscal general de la Nación. Usualmente no suelo responder a esas cosas, pero sacaron un par de fotos que no son fake, que son ciertas, una de las cuales ya una vez aclaré y otra voy a aclarar ahora. Esa es una. Zoom Ecuador, dice un pseudo periodista, lamebotas, etcétera, y publica una foto mía con Danilo Carrera, León de Troya, y otra con Mayra Salazar, vinculada al caso Metástasis. Lo que tiene que ver con mis elogios a la fiscal los ratifico y los hago de frente y con orgullo. Lo que tiene que ver con esta foto fue aclarado oportunamente el año pasado con el siguiente texto: mediados del 2021, cena en Porto con agricultores de Los Ríos. Danilo Carrera era mi amigo y le pidieron invitarme para exponer corrupción en Ban Ecuador. Estuvo Pepe Lazo, hermano del presidente, divulgué denuncias y hubo correctivos. No sabía yo del caso Gran Padrino. Lo otro, dosificar la verdad, es el ejercicio de ver diario que hace en información todo periodista responsable. Edita, o sea, escoge partes o detalles a publicar, ya sea por razones de espacio, secuencia, en serie, sustento, validez o trascendencia, o simplemente decide no publicar. Nadie divulga toda la verdad en el género de noticias o información. Hay quienes creen hacerlo, sí, y nunca tiene toda la verdad uno solo. Por eso pertenece a otro ámbito. Eso pertenece a lo que se llama historia. A veces, ni incluso allí se cuenta todo. Nota, la clase para ustedes es gratis. La gratitud por fortalecerme con sus insultos, eterna. Y la foto con Mayra Salazar corresponde a una celebración de mi cumpleaños hace 4 años en Mar-a-Lago, en donde fue por primera vez acompañando a Cristina Reyes, de quien era su asistente por ese entonces. Mayra Salazar no estaba vinculada a la función en la justicia, que luego le llevó aparentemente a torcer su camino como asistente de Fabiola Gallardo, presidente de la Corte Superior de Guayaquil. Hasta allí. Pero hay algo adicional. Vean la clase de infamias que publica esta cuenta para que entiendan sus alcances y perversidad.
¿Qué le parece si responde estas preguntas? Doña Salazar, le dicen a la fiscal general, y le atribuyen estar vinculada a la mafia albanesa por estar la comandante general de la policía entonces allí, a quien recién se conoce ahora que tiene esas implicaciones, y el exministro de gobierno Carrillo, de quien no se conocía que las tuvieran. Entonces, a mí me enorgullece, como digo, y me fortalece ser objeto de esa clase de ataques. ¿Y saben qué? Faltan más fotos. Cuando quieran, se las mando para que publiquen los textos correctos. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable de Canal 15 y 709 de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194. Corresponde a Manavisión, Canal 9. En Manaví, señal abierta. Ayer decidieron que el programa lo ponían a las 9 de la noche porque fue grabado. No me enteré. Cuando quieran hacerlo, solo les pido avisarme. Ustedes están en libertad de aquello, por supuesto. RTU, en esas dos cableras y en todas las demás, transmite este mismo programa. Los nombres y los números los tienen allí. Radio Centro, en cambio, 101.3 FM. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Ahora sí, entramos en materia con el tema convocado. María Clara. Gracias, Carlos. Muy buenos días para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan a analizar el tema. Y para empezar, lo vamos a hacer con este video que circuló profusamente la semana anterior en varios extractos del mismo creador de contenido, Cristian IA. Es lo que nos motivó a acelerar el tratamiento de un tema que ya lo teníamos en agenda, por cierto, la inteligencia artificial. Ustedes van a entender cuando lo compartamos por qué de nuestra preocupación. Necesito que me escuches, y esto es por tu seguridad y la de tu familia. Y es en serio. Me imagino que le creerás a Bryan Cranston. O tal vez a Vin Diesel. Tal vez a Bruce Willis. ¿Por qué no a Luis Tosar? O Francella. ¿Cómo hice esto? Con inteligencia artificial. Puntualmente una de las ramas de esta tecnología, Deepfake. Más allá de que parezca divertido, y ciertamente lo es, esto puede ser usado por criminales. La semana pasada, en un banco de Hong Kong, robaron, usando esta misma técnica y otras más, $25 millones. ¿Cómo lo hicieron? Engañando a un empleado. El tipo estuvo en una videollamada con varios de sus jefes, fake, eran falsos, no eran reales, y les creyó. Y estos le requirieron que haga una transferencia millonaria a distintas cuentas. ¿Te acordás que en un video pasado te había dicho que esto iba a suceder? Bueno, está sucediendo. Si esto le pasó a una empresa millonaria, grande, que tiene todos los recaudos, tiene todos los recursos, tiene seguridad y demás, y les pasó, imagínate si te quieren engañar a vos, por más que no tengas 25 millones. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Cómo asumirla? Dice el tema del programa. Se lo pregunto primero a David Dueñas, quien es director de proyectos por más de 35 años de experiencia y de ellos 20 innovando en soluciones analíticas de inteligencia artificial, así como soluciones móviles. Es fundador de CEO de iRoot Solutions, como dije al principio, empresa especializada en inteligencia artificial y fábrica de soluciones empresariales con tecnología de punta en plataformas como Google, Amazon, Microsoft y Oracle. Bienvenido, David. ¿Cómo empezamos el tema? Bueno, primero desmitificándolo, ¿no? Es importante entender que la inteligencia artificial es una tecnología nueva, o percibida como nueva, pero muchas tecnologías son nuevas todo el tiempo. Ahora mismo cuando tú tienes una clave te va a llegar una infinidad de posibilidades de que te ponga una segunda clave, que tengas que identificar con tus datos biométricos, es más, te va a fastidiar. ¿Qué significa desmitificar el tema? De que hay dos grandes paradigmas de la inteligencia artificial que deben ser erradicados. La primera es que es una computadora y no un ser humano. Está una computadora tratando de ser un ser humano, simulando ser un ser humano. Okay. De hecho, hay mucho para cortar ahí, pero es una computadora. ¿Sí?
Y la segunda es que va a gobernar el mundo. En realidad, nadie gobierna el mundo, ni siquiera los seres humanos. Así que no creo que vaya a pasar tan fácilmente eso. Ahora, lo que sí pasa es que caso a caso, sí puede ocurrir que haya muchas formas de utilizar la inteligencia artificial para simular tu voz, para simular tu rostro, tus dictados, tus mensajes, para simular las transacciones que tú haces. Y de esa manera eso es un peligro cada vez mayor. En eso queremos concentrarnos principalmente ahora, no en el afán de ser negativos, sino de prevenir de riesgos, especialmente ahora que estamos viendo un problema de inseguridad muy grave en el Ecuador, a tiempo. Nuestro otro invitado también es un apasionado y un especialista en la materia. Gracias. Francisco Vélez estudió negocios en Excelsior College, reconocido, esto me llamó mucho la atención, en 2019 como uno de los 100 futuros líderes del mundo en tecnología, hace 5 años. Fundó Brain Room en el 2018, que se dedica al desarrollo de herramientas con inteligencia artificial para electroencefalogramas. Y actualmente CEO y fundador de Wixia, WIXIA, fondo indexado de inversiones en criptomoneda. Francisco, igual, tu primera aproximación a este reto. Mi primera aproximación es que es muy fácil decirte un par de ejemplos y horrorizar o alarmar a las personas. La realidad es que, por ejemplo, en el video que veíamos de la persona que advierte los deepfakes, los deepfakes ya existen hace años. La gente no se acuerda de la aplicación Snapchat que te ponía orejitas en la cabeza y una nariz de perro. Eso es el inicio del deepfake. Entonces ya existía, son tecnologías que ya existían. Y las tecnologías se van adaptando, pero una transferencia millonaria sin un token de autenticación, sin otros factores, me suena un poco alarmista más que real. Entonces, ¿qué es lo que hace nuevo el interés y el uso tan expandido y desconcertante de la inteligencia artificial? En verdad, en edición, desde hace 20 años, cuando fui a Las Vegas a la NAB, a la National Association of Broadcasters, había un programa en que por superposición de una imagen a otra se iba poniendo una persona distinta en donde ya había originalmente otra. Claro. Ya. Sí. Y además que te acuerdas hace 20 años que los ladrones veían quién entraba al cine. Como no habían celulares, llamaban a decir que estaba secuestrado, pero en verdad estaba en el cine, pero es porque no tenía acceso de llamarlo. Pero indudablemente la herramienta o la tecnología ha tenido una evolución sorprendente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese entonces y lo de ahora? Lo que está pasando ahorita es que todo lo que se pensaba en el futuro de la inteligencia artificial ha reducido de forma impresionante los tiempos. Entonces, el ChatGPT o el hecho de que podemos interactuar de esa forma con una computadora y que pueda darnos respuestas en tiempo real tan acertadas y que puedas tener al alcance de tu mano el equivalente a miles de personas especializadas que te ahorran un montón de costos. Eso se estimaba para el 2040, sucedió en el 2023. Ok, desde luego Francisco se enfoca en lo positivo de la herramienta, pero a mí me interesa, dado lo que dije al principio, si quieren, poner más énfasis en lo riesgoso, para no hablar de lo negativo. María Clara. Ahora es el propio Christian IA, este es el nombre de la cuenta de nuestro informador e influencer, el que nos da pistas, especialmente para las familias, sobre las precauciones que deberían tomar para no ser sorprendidos por las malas prácticas o la delincuencia que está utilizando de esta manera la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si un pariente te llama, un padre, un hijo, una madre, tu suegra, y te pide que le envíes plata urgente por X causa? Vas a tener las llamadas y también, peor aún, las videollamadas. Vas a escuchar la voz de tu pariente, pero también podés verlo a tu pariente que te está pidiendo plata, o lo que fuese que sea. Entonces, te doy 2 consejos para esto. 1, que tengas una palabra clave que solo vos y la familia, típicamente, o amigos de confianza, que solo esas personas la sepan, esa palabra clave. Y ante un pedido de urgencia de lo que sea, uno lo sepa, lo recuerde y se las diga sin pedirlo, para que del otro lado entiendan que realmente es la persona que dice ser y no es algo ficticio. Por poner un ejemplo, una frase típica sería: sigue al conejo blanco, Matrix. Entonces, si tu madre te llama, tiene un sentido de urgencia y te está metiendo presión para que le hagas una transferencia, puede que estés siendo engañado con esto. Entonces tu madre debería decirte justamente: sigue al conejo blanco
en algún momento, para que vos sepas que realmente es tu madre y no es algo ficticio, no es algo generado. David Dueñas, lo que a mí me sorprendió aquí en la propuesta es que él encuentra una salida práctica para un problema tecnológico. ¿Hay otra forma cuando alguien se exponga a un riesgo o a un ataque o a un engaño así de protegerse tecnológicamente también? A ver, hay una cosa que estábamos conversando hace un segundo y es que el problema más importante que existe en este instante es la velocidad que la tecnología está generando estas posibilidades. Décadas atrás, muchas décadas atrás, Orson Welles produjo a través de la tecnología de la radio, que había en ese momento una historia, una novela que todo el mundo creyó de verdad. Murió gente en Manhattan. Correcto. Porque estaba creyendo que realmente los marcianos atacaban. Y nadie en ese momento pensó vamos a morir y vamos a ser destruidos realmente después al día siguiente de enterarse que esa tecnología lo había permitido. Estamos hablando de la radio. Lo que pasa es que ahora la tecnología viene cada día, cada 3 meses un celular es obsoleto, cada 6 meses un lenguaje de software ha cambiado totalmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es imposible? Sí y no. ¿Usted cree que puede haber un familiar que lo llame en un momento de sorpresa que usted esté descuidado, desconcentrado? No se le ocurra pensar al especialista, o sea, le roban el huevo a las águilas. Esta no es mi mujer que me llama de mi casa y resulta que es exactamente de ella en una videollamada de su celular diciéndole lo que sea y motivándolo a un engaño. A ver, para cada tecnología existe una contratecnología, siempre. Apenas sale ChatGPT, que ahora todo el mundo conoce, empezó a salir las versiones que permiten entender que las respuestas son producidas por ChatGPT. Y por lo tanto, pues son obviamente intentos de falsificaciones de los estudiantes que quieren graduarse del colegio. Pero la parte más importante es que para cada contratecnología sale una nueva tecnología. Es una verdadera carrera donde van a haber personas que van a caer porque están justo en el espacio que no está cubierto para ese momento. Bien lo decíamos anteriormente que para transacciones muy grandes o para transacciones pequeñas hay formas de seguridad que uno puede tener. Pero yo sigo creyendo que la tecnología mejora el sentido común. Si nosotros ya sabemos, y eso es lo más importante de este programa, ya sabemos que existe la posibilidad de que el rostro que estoy viendo no es de esa persona, uno puede hacer una llamada telefónica, escribir, utilizar la palabra clave o hacer preguntas de sentido común que te contestarían en ese mismo instante. Y la otra pregunta, si lo sabemos, pero nos descuidamos, como le decía el especialista, que le puede pasar a él menos, que a mí más, de hecho, me ha pasado. Más de una vez me ha llegado una información que me parecía veraz, no lo verifiqué porque la fuente era confiable y conocí el tema, la subí, ni te cuento, me han arrastrado. ¿Ok? ¿Hay algún dispositivo que se pueda tener a mano para este procedimiento? Tu celular. En el celular, Carlos, usted puede bajar una aplicación y una aplicación, volvemos a ChatGPT o Bing o Grok, la que va a salir. Hay miles de aplicaciones en las que podría insertar esa noticia y decir esto es verdad o no es verdad y automáticamente le va a decir no, no es verdad o sí, sí es verdad porque tiene todo el procesamiento de data y todo y la información para poder responder. Repito, otra vez acudo al mismo ejemplo. ¿Ah? Esa persona está en ese momento con la guardia baja, no se le ocurrió que era su hijo que le llamaba mami venme a ver al colegio que estoy saliendo. Lo que le interesaba a alguien es que la mami salga en el carro de la casa en ese rato y ¡boom! Se descuidó la señora. Es que ¿Puede haber alguna aplicación que todo mensaje te filtre así? Una aplicación que, bueno... Es que, un mecanismo, lo que sea. Sí, lo que pasa es que me llamó fulana, era pero tiene el mismo tono de voz, sí, etcétera. Yo creo que, a ver, tenemos que simplemente estar pendientes de que pasen esas cosas, porque lo que pasa es que si tenemos una aplicación que filtre todos los mensajes, ya entramos a un problema de quién lee esa aplicación, quién tiene los mensajes de todas las personas. Y que todo se difiere y todo se desconfía. Así es. Y todo se Yo creo que es más un tema de, a ver, vivimos en Ecuador, ¿no? Entonces no vivimos un paraíso, vivimos un lugar en el cual la inseguridad es grave. Entonces tenemos que estar siempre pendientes. Todo el tiempo escuchamos de personas que les escriben números extranjeros, haciéndoles pensar que son un familiar que viene de afuera por una maleta. Simplemente tenemos que estar pendientes de eso. Yo personalmente desconfío siempre de... Esa no es mi pregunta. ¿Tú estás siempre pendiente? Siempre. Okay. Siempre. Yo debería, más que tú. Claro. Y te confieso por supuesto, que no, por supuesto. Porque entonces no tengo vida, se acaba mi vida. Ok, pero aquí hay un aporte adicional del hilo que estamos usando. María Clara.
En efecto, es del influencer Cristian Ia que produjo los videos que hoy nos están ayudando para analizar los temas vinculados que deseamos tratar. Propuso una cuestión mucho más audaz como solución frente a los riesgos que significan la utilización de inteligencia artificial para cuestiones falsas, fake news, engaños o simplemente delitos. Desconfía de todo lo digital. Al menos que conozcas la fuente y estés súper seguro, pronostico que va a haber una explosión de promociones con personas famosas haciendo estas promociones que claramente van a ser estafas y van a usar la imagen de las personas estas famosas. Obviamente va a pasar, y ya está pasando, que va a haber contenido para adulto con cara de famosos. Va a pasar y va a haber mucho de todo eso, que no va a ser cierto, incluso no famosos, incluso pueden hacerlo con tu cara. Ten en cuenta eso, de tus familiares y de quien sea, te pueden incluso extorsionar si se quiere. ¿Podemos llegar a ese extremo, David? ¿Desconfiar de todo lo digital? No estoy de acuerdo con eso. Entonces, A ver, esto es muy simple. La tecnología está ahora y no estaba antes. La que no estaba antes te provocaba a ti que tú hicieras manualmente o físicamente ciertas cosas. Ahora te ahorra ese tiempo. Ese ahorro es productividad. Tú necesitas esa productividad para estar al día y competitivo con las personas que están al lado tuyo. Si no, pues no vas a lograr competir. Ahora, una cosa muy importante, bueno, por lo menos que yo, que soy más de una generación un poco mayor, yo prefiero siempre las conversaciones en persona y física, siempre. Pero no puedo tenerlas todas. Ahora, yo digo una cosa muy simple ante los peligros. Puedes seguir haciendo el proceso que se está pidiendo, ya, conversar con el delincuente o con el potencial vendedor, hasta que llegue un punto donde vas a salir perjudicado. Y en ese punto en particular vas a tener las medidas necesarias para poder validar la fuente, por ejemplo, una conversación con la persona que te está pidiendo el dinero. Desconfiar de todo lo digital. Yo no creo que es desconfiar de todo lo digital. Así como las personas saben que en un barrio peligroso no tienen que salir con el celular en la mano y hablando por teléfono porque los pueden robar, así también tienes que estar pendientes de las herramientas que uno está utilizando, de que pueden ser también utilizadas para robar de alguna forma o extorsionar. Sí, es correcto que en un momento puede algún familiar hacerse la voz, pero yo les recuerdo que en la época en la que habían sabatinas, alguien cogió toda la voz de las sabatinas y la metió en un algoritmo y ya uno podía escribir cualquier palabra y ya simplemente la repetía cualquier palabra. Entonces, es tecnología que ya existía, no hay nada nuevo ahí. Lo que es nuevo o lo que tenemos que estar pendientes es que siempre los ladrones o las personas con un corazón negativo están buscando cómo hacer caer a otros. Entonces tenemos que estar pendientes de no caer en ese tipo de provocaciones y saber que esas cosas existen. Esta herramienta o esta tecnología, como dice Francisco, simplemente maximiza y acelera lo que se ha hecho desde el inicio de los tiempos. Pero ahí está el riesgo. Maximiza, acelera, facilita y yo diría que casi perfecciona. Ahora, entenderán por qué estamos enfocados principalmente en los riesgos. Ya habrá un programa o varios para hablar de los beneficios, porque es prodigioso lo que esto puede hacer y la utilidad que puede llegar a tener, o que de hecho tiene ya en muchos campos. María Clara. Revisemos ahora un caso de la vida real presentado por Televicentro, que ya sucedió con una migrante secuestrada o engañada en el Ecuador cuando además se quiso cobrar un rescate por ella. La migrante ecuatoriana desapareció cuando cruzaba desde Ciudad Juárez hasta El Paso, Texas. Preocupados, sus familiares en Estados Unidos optaron por publicar sus fotografías en redes sociales para encontrarla y al cabo de unos días recibieron una llamada indicándoles que ella había aparecido supuestamente con vida. Los familiares en Estados Unidos les pidieron una prueba de vida, no querían una foto porque es fácilmente manipulable, pero querían un video de la familia y eso fue precisamente lo que les dieron. Les enviaron un video sin audio, sin voz, pero con la imagen de supuestamente familiar. Tras haber cancelado los $12,000 que pedían los sujetos, los familiares esperaron reencontrarse con la migrante. Sin embargo, no ocurrió aquello. Envían el dinero hasta México y ahí es donde hay varias personas que están involucradas y esta familia que ha perdido dinero. Nunca llegó la persona hasta los Estados Unidos porque es una estafa.
Para Cristian Mendoza, especialista en ciberseguridad, el cometimiento de delitos con inteligencia artificial es factible gracias a la infinidad de herramientas disponibles. Por ejemplo, lo tenemos con Deepfake, ChatGPT para escribir texto, hay Bard, hay una de voz, ¿verdad? Que te pueden ayudar justamente a caracterizar el personaje de manera completa, pues, ¿no? Y eso hace que justamente la inteligencia artificial se vuelva cada día, si bien beneficiosa, pero también un arma de doble filo. Los delincuentes colocaron el rostro de la migrante ecuatoriana sobre el cuerpo de otra mujer. De una mujer, una mexicana, y sobreponen la imagen de esta ecuatoriana. Por ello recomiendan a los ciudadanos pedir ayuda de un profesional en caso lleguen a ser contactados por estos estafadores. Bien, al regresar se une a nosotros como panelista Abiasun Eduardo Reynoso, experto en conducta humana, y continuaremos analizando más herramientas de la inteligencia artificial. El Ecuador debe asumir con urgencia un proceso de orientación, regulación y utilización de la inteligencia artificial para maximizar sus beneficios y reducir sus riesgos, porque eliminarlos será imposible. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Al concluir, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos llegamos en simultáneo gracias a Macro Digital. Eduardo Reynoso, bienvenido. Usted que es un especialista en el cerebro, en neuromarketing concretamente, ¿qué pasa por una persona cuando recibe una información, tiene contacto con un mecanismo o una herramienta de inteligencia artificial que se vuelve por un lado adictiva y por otro lado, de lo que he leído hasta ahora, puede que no sea así, desprevenida frente a todo el mundo que eso le abre, y en vez de dudar o filtrar, se sumerge en él? Bienvenido. Buenas noches, don Carlos. Un gusto enorme estar acá. Bueno, todo lo que de alguna manera tiene relación con la tecnología, siempre el gran desafío es entender dentro de las cosas positivas o negativas cuál es el saldo que nos deja al final como humanidad. Nosotros somos seres naturales que vamos a tener que vincularnos con efectos que de alguna manera nos estimulan y estimulan específicamente el cerebro. En el punto específico del tema de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente la inteligencia artificial es el acceso a cierta información que hasta cierto punto de alguna manera puede llenarnos de mucha información, y eso nos ayuda a la toma de decisiones, sí. Pero por el otro lado, en el largo plazo, lo que está ocurriendo es que nosotros perdemos capacidades como seres humanos dentro de nuestros estímulos cerebrales. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando uno está expuesto a la inteligencia artificial, hay ciertos mecanismos autónomos, ¿ok?, que en el cerebro empiezan a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque tengo la información a la mano. Entonces, las personas nos hacemos mucho más cómodas a la hora de utilizar este tipo de herramientas, y también, adicionalmente, te genera ciertos aspectos que no son positivos para las personalidades, como la ansiedad y el estrés. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ahora a poder tener acceso a cosas que antes quizás con sacrificio nos hubieran costado mucho tiempo el tenerlas, que ahora son prácticamente automáticas. Esto último me extraña. ¿No debería ser todo lo contrario? Tengo una herramienta a la mano que me facilita una serie de cosas. ¿Debería bajar eso mi ansiedad y mi estrés? Claro, una vez que haya comprobado que la herramienta o la vía es confiable. Son dos momentos. El primer momento es la facilidad. El segundo momento es que esa facilidad, cuando la sociedad la toma, no es que te permite tener más tiempo para que puedas desarrollar en tu vida un resultado. Es todo lo contrario. La vida se vuelve cada vez más acelerada en todo momento, ¿ok? Entonces, al final,
estamos de alguna forma expuestos a mucha más presión, mucho más estrés y mucha más ansiedad. Ejemplo de esto es quítele el celular a un niño, por ejemplo. Te puede decir, bueno, un celular le trae tantos beneficios, tantas cosas positivas, es verdad, pero cuando usted se lo quita, usted ve justamente cuál es el comportamiento que un niño y también una persona adulta logra tener. Es básicamente porque le estamos sacando un artefacto de estímulo al cual primero ya se acostumbró y que sin él su vida se hace mucho más complicada. Y por eso es que hoy tenemos mucha gente que de alguna forma tiene asociaciones directas con el aumento de la frustración en sus emociones. Mil gracias, Eduardo. Muy amable. Antes de retomar al panel, yo les quiero mencionar cuáles son los mayores riesgos de la inteligencia artificial para abandonar la parte de riesgo y de peligro y de negatividad y entrar en la positiva. Nuestros invitados estaban leyendo este artículo o comentando de hoy de Expreso que dice cómo democratizar la inteligencia artificial de Bertrand Badré y Charles Gorintin. Esa será la inquietud que les planteé. Pero, ¿qué es lo que preocupa sobre inteligencia artificial? 1, falta de transparencia. 2, prejuicios y discriminación. 3, preocupación por la privacidad. 4, dilemas éticos. 5, apenas 1, el riesgo que hemos tratado, riesgos para la seguridad. 6, concentración de poder. 7, dependencia en la inteligencia artificial. 8, desplazamiento laboral, genera desempleo. 9, desigualdad económica. 10, retos jurídicos y normativos. 11, carrera armamentista con la inteligencia artificial. 12, pérdida de la conexión humana. 13, desinformación y manipulación. Y no tengo aquí aquello. 14, consecuencias imprevistas. Y 15, riesgos existenciales inclusive. ¿Cómo democratizamos la herramienta? A ver, ya se democratizó. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. De hecho, la inteligencia artificial en este momento está en todas partes y no pagamos un centavo por ella. Ya decimos así de lo que queremos hacer, o preguntamos si una foto es lo que nos conviene, o simplemente alguna persona... Pero no todo el mundo la usa, David. Pues pasa automáticamente. Pasa automáticamente en muchos casos que uno no se da cuenta que está pasando. Hay muchos que usan la inteligencia artificial, sobre todo en el campo comercial, de mercadeo o de investigación para eso. También. Y los sujetos no saben que son usados para eso. También. Pero ya se democratizó, o sea, así como aquí podemos votar todos los mayores de 18 años, veo todos los mayores de 18 años tienen acceso. En esto, pero déjame contarte algo muy sencillo y rápido. Sí, hace 10 años, la empresa más grande del país compró en $1 millón un equipo con el hardware y cómputo suficientes para poder hacer cálculos de inteligencia artificial y de predictividad. Pues hace 10 años. No había más empresas en Ecuador que quisieran hacer esa inversión, y no la hubo, de hecho. Pero ahora mismo tú pagando unos cuantos dólares te conectas a la nube y hay un motor de inteligencia artificial que hace el trabajo por ti y nada más, ya está listo. Entonces ya está democratizado. El punto ahora mismo es que se democratizó demasiado rápidamente. Por lo tanto, no todos conocen que lo pueden hacer. Ahora es otra cosa. Tú puedes hacer sus cálculos, puedes predecir productos, puedes utilizar las características de la inteligencia artificial para ver dónde están tus enfermedades, dónde están la producción que estás realizando. Solo que no lo sabes con certeza. Ok, David, hago una distinción, Francisco. Todo el mundo puede, es una cosa. A todo el mundo tiene, es otra cosa. Por eso insisto en que no está democratizado. El acceso es posible, la vía no está allanada. En unos casos por desconocimiento y en otros casos por aislamiento. ¿Cómo hacemos para superar esa fase? Es como que si, volviendo al ejemplo de la votación, típico de democratizar, como si 18 millones de ecuatorianos pudieran, y de hecho podemos votar, y todo el mundo supiera que tiene que votar. ¿Cómo saltamos esa brecha? Carlos, yo creo realmente que ya está democratizado. Yo sí creo que, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es democratizado? ¿Que todo el mundo tiene acceso? Que todos tienen acceso. Hoy en día... ¿Y por qué no acceden todos? Es que sí acceden. Es que, Carlos, déjame ponerte un ejemplo sencillísimo. Si tú buscas en Google, haces una búsqueda en Google sencilla de cuál es la mejor comida, el resultado que te sale a ti y el resultado que me sale a mí va a ser completamente distinto. Pero tú has alimentado tanto el algoritmo de búsqueda de Google en tu celular que los resultados van a ser distintos porque ya sabes más o menos qué es lo que tú comes y qué es lo que comes los jueves y qué es lo que te gusta comer los sábados y más o menos por dónde te mueves y cuál es el mejor restaurante cerca tuyo. Entonces la pregunta la debo cambiar. Si todo el mundo accede,
¿cómo hacemos que el acceso les sea más beneficioso? Que no lo empleen en cosas banales o secundarias, sino cosas que pueden transformar su día a día, su existencia inclusive. Cada persona va a utilizarlo de la forma que yo creo que ¿Cómo la guiamos para que la utilización sea más constructiva? La mayoría de las personas utilizan la tecnología en pro de su beneficio. O sea, la mayoría de las personas... Ojalá fuera así, ¿no? Es la realidad. Yo creo que ¿Has visto cuánto tiempo se pasan los jóvenes viendo basura o viendo porno? Por Dios, ¿y eso es en pro de su beneficio? Pero esos mismos jóvenes están utilizando el celular para poder hacer los deberes porque no tienen acceso a una computadora. Un celular vale $100, una computadora vale mucho más. Y hoy muchos de ellos pueden conectarse a Zoom por el celular y tener acceso a una clase virtual en Irlanda por ese celular que les da... Ok. ¿Cómo, para ser coherente con mi conclusión, cómo hacemos que el uso se enfoque más hacia lo constructivo que hacia lo negativo, que es inevitable? Es decir, no se trata de que no haya desvíos. ¿Cómo hacemos? Tiene que ver mucho con la sociedad y con el modelo económico que estamos viviendo. Es cierto lo que dice Francisco, que cada uno hace lo que le conviene. Ahora, cada uno hace lo que cree que le conviene. Si un empresario no está seguro, no entiende que le conviene utilizar la inteligencia artificial para reducir sus costos o más, para aumentar mucho su productividad, pues no lo va a hacer, aunque tenga la tecnología al frente. A ver, con la sociedad o con el ambiente que estamos viviendo. Ahora lo restringo más la pregunta a los niños. ¿Pueden los padres educarlos en función de eso? A mí me pasaba, yo soy de la época en que la televisión comenzó a ser adictiva y era en blanco y negro cuando veía televisión. Sí, ¿ya? O sea, ¿pueden los padres dosificar las horas de televisión como era en mi época? 5 a 7 y se acabó, 2 horas diarias. ¿Pueden los colegios hacer eso con la inteligencia artificial? Totalmente. Y más que pueden, deben. Y ahora mismo deben. Es una cosa imperativa. No es una posibilidad de que a lo mejor sí. En la generación mía, nuestros padres nos prohibían tener un televisor en nuestra habitación. Ajá. Está bien. Ahora el televisor no sirve para nada. Está en el celular todo. Entonces hay que evitar que el celular esté en la mano del muchacho haciendo pornografía cuando no debería estar haciendo eso. ¿Cómo? Pues con muchas cosas interesantes como deportes. Con muchas cosas interesantes como salir a hacer otras cosas que tú le prohíbas a todos sus compañeros a que lo hagan a través de... O en la misma herramienta hallar otras posibilidades. ¿Ah? Es que hay una libertad cada ser humano tiene libertad y decide qué hacer con ella. Tú como adulto la puedes ejercer mejor, pero un adolescente... No, es que yo como adulto puedo educar a mi hijo hacia donde quiero que él vaya, pero sí ya no es un tema de la tecnología, eso ya es un tema de valores, es un tema de educación. Si hablamos netamente de tecnología, si queremos ver cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial, los riesgos son que en 3 años, muy probablemente, con la reducción de tiempos, ya vamos a llegar a la inteligencia artificial general. ¿Qué es eso? Que una computadora es más inteligente que un ser humano. Entonces, hay un 10% de probabilidades de que en 4 años... ¿Una computadora más inteligente que un ser humano? Aún no. Más o menos, para que tengas una idea, hoy en día es 3% del poder neuronal, es lo que... ¿Todavía no? No, todavía pero por ejemplo... Oye, no es inteligencia artificial un conjunto de conocimientos que conjugados de determinada manera con un programa o plataforma te da siempre una respuesta más completa que la que una persona puede dar? Bueno, una persona muy capaz te la va a dar también más completa, si tuviera el tiempo suficiente para aprender lo que tiene que aprender. Lo que pasa es que la computadora lo va a aprender en segundos, así que le queda ganando inmediatamente. Ahora, también este conjunto de programas y cosas tecnológicas que sirven para simular el cerebro, están simulándolo de la mejor manera posible en este momento. Ya es mucho en este instante, pero falta todavía mucho para que puedan crecer. Ok, menos mal. Yo me enfrasqué en el tema y disculpen que me olvidé de que esto tiene cortes comerciales, María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros como panelista vía Zoom Alejandro Varas, especialista en estrategias digitales y protección de datos. El Ecuador debe asumir con urgencia un proceso de orientación, regulación y utilización de la inteligencia artificial para maximizar sus beneficios y reducir sus riesgos, porque eliminarlos será imposible. Me apena decirles que la discusión fuera del programa ha sido mejor que la discusión dentro del programa. Ojalá con esa intensidad, incluida María Clara Triviño, discutiéramos y debatiéramos sobre el tema. No será la última. Es más, te vas a quedar encargada de hacer un par de programas en vez mío, en la triple calidad que tienes: comunicadora, abuela, madre. Alejandro Varas, bienvenido. Experto en redes sociales, ingeniero informático de gestión, convención en diseño gráfico digital de la Universidad Técnica Federico Santa María, especialidad en emprendimiento e innovación de la Universidad Maryland Park City. Y si sigo se me acaba el programa. Qué gusto verte, Alejandro, a los tiempos. Con tu experiencia en redes sociales, ¿cómo podemos conjugar
manejo de redes sociales, inteligencia artificial, para sacar lo mejor de esta herramienta y no lo peor? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un tema bastante interesante y me acojo mucho al último comentario que se hizo antes del corte respecto a que es imposible detener el uso de la tecnología de la manera que lo estamos haciendo. Sin embargo, coincido con el panel en el caso de que tenemos que también aprender a utilizar bien la tecnología. Si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con que los usuarios no necesariamente saben si están haciendo un buen uso de la tecnología para su beneficio, sino porque a veces pueden tergiversar el placer o la autocomplacencia con un uso indiscriminado de la tecnología, cuando también lo que se puede hacer es determinar cuál es el objetivo real o cuál es el propósito que le quiero dar a la tecnología a favor de mi desarrollo y también a favor de mi crecimiento y mi estabilidad, ya sea económica, laboral, etc. Es decir, primero hay que plantearse una posición personal y ética frente a eso y luego asumirlo. Correcto. Así como hace muchísimo tiempo se satanizaba el uso de la televisión y también cualquier otro medio, tenemos que aprender a identificar cuál es el beneficio y el riesgo potencial que trae el mal uso de la tecnología. Y eso es realmente importante, porque así como podemos decir que voy a estudiar una maestría a distancia desde el Ecuador en un país europeo, gracias a la tecnología, y voy a aprender a utilizar una herramienta de inteligencia artificial para generar información de valor, existen personas que lo van a utilizar para totalmente lo opuesto. Alejandro, ¿y de quién es esa misión? Yo no estoy al tanto de qué dice la ley de protección de datos en esa materia, si hay una de las 10.000 superintendencias en el Ecuador vinculado con aquello, si en materia legislativa se ha avanzado, se puede avanzar en esto. ¿De quién es? En este punto, la Ley de Protección de Datos sí menciona que no se pueden tomar decisiones a través de software automatizado. Eso quiere decir que tiene que existir la intervención de un ser humano con el suficiente criterio técnico y formado para poder saber qué hacer con la información de, por ejemplo, un registro de base de datos de clientes o inclusive su comportamiento de consumo para saber cómo seguir incentivando la relación comercial entre un negocio y un cliente, pero a la vez también hacerlo sin ser abusivo con la información que uno contiene de ellos. Bueno, mil gracias, Alejandro. Vamos entonces a esa parte para cerrar este tercer bloque del programa. Es decir, ya hablamos de la motivación, la educación, la orientación. En la parte legislativa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Es posible aplicar lo que se dice que se hizo a nivel mundial, hasta ahora ha funcionado, con la limitación o la regulación de la energía nuclear y de las armas atómicas? Previamente, comparto un criterio que tiene que ver con lo que ustedes mencionaron. Las máquinas toman buenas decisiones cuando se trata de problemas para los cuales hay muchos datos. El input y el output están claros, las soluciones son binarias y hay un contexto de estabilidad generalizada. Si tienes eso, que decida una máquina. Si no tienes eso, si lo que tienes es pocos datos, no se sabe muy bien cuál es el objetivo, hay incertidumbre, los problemas son ambiguos, lo que tenemos que hacer es decidir los humanos. ¿Esto es correcto? Es relativamente correcto, porque los computadores pronto van a tener dos capacidades que ahora mismo mucha gente se lo está negando. El acceso a la información, que es imposible que un ser humano la tenga, la tienen los computadores en este momento. ChatGPT ahora mismo está con capacidad de contestar una pregunta con una información de 200.000 palabras. Acaba de salir Gemini de Google, que está compitiendo con él, eso se llegó ya a 10 veces más, a más de 1 millón. Ningún ser humano va a ser capaz de eso nunca. Pero la otra cosa es que va a tener bastante sentido lo que va a generar el computador, más sentido de lo que un experto podría generar. Entonces no es un tema de quién es más capaz, son dos temas mucho más importantes. Es quién tiene el valor, la calidad de ser humano como para tomar una decisión. ¿Sí? Es un valor que tiene de honradez, de ética, de querer proteger al que está al lado tuyo, por un lado. Y quién tiene también el interés de hacerlo por todos los demás. Cuando eso se mezcla dentro de la legislación está bien, pero cuando están tratando de hacer competir a la computadora con el ser humano, es una mala decisión y se ve repetida muchas veces en las legislaciones equivocadas. Francisco Vélez, ¿cómo legislamos a propósito de ese tema en esta materia, haciendo que la utilidad de la herramienta se maximice y los riesgos se minimicen en lugar de parecer cavernícolas asustados porque ya no hay lanzas, sino además arcos con flechas que usar? Te preguntaría cuántos burócratas más necesitamos para acabar con la delincuencia, porque yo soy anti-legislación. Yo creo que hay que dejar que la tecnología avance y avance y avance y avance y la inteligencia artificial se va a regular sola y los seres humanos vamos a poder regular
poco a poco vamos a ir regulando las herramientas que van saliendo. Pero Tú tienes una capacidad la realidad de es que creer infinitamente en la racionalidad del ser humano. Es que, Carlos, seguimos siendo una civilización tipo 1 según la escala de Kardashev. Estamos en pañales todavía. Tenemos muchísimo por avanzar. Y mientras más avance la inteligencia artificial, más vamos a poder llegar a la fusión nuclear eventualmente. Y eventualmente todo el costo de vida va a ser casi cero. Vamos a tener electricidad infinita y la inteligencia artificial va a manejar el 100% de nuestras vidas. Eres un optimista empedernido. Tecno-optimista. Y es que es lo que va a pasar. O sea, mira, hace una semana o 2 semanas Cristian ya hacía ese video. Y ayer ya salió Sora, que tú pones un video, pones las palabras que quieres que haga en video y hace un video hiper realista, con las leyes de la física. 40 años le tomó a Pixar poder hacer pelo. Y ahora en un segundo te hace un video hiperrealista. Bueno. Y con Gemini puedes hacer 2 horas de video. Hacemos aquí 2 minutos de pausa antes de concluir. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, las preguntas para nuestros invitados centrales que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El Ecuador debe asumir con urgencia un proceso de orientación, regulación y utilización de la inteligencia artificial para maximizar sus beneficios y reducir sus riesgos, porque eliminarlos será imposible. Parte final del programa. La próxima vez el productor y la conductora van a pasar de panelistas, porque es que la discusión es apasionante fuera de cámaras y debería ser en cámara. Me comprometo, y esto le va a causar molestia a la exministra de Educación, porque ya le hice esa promesa, y no pudimos hacer una semana entera solo sobre educación, los 5 programas. Les prometo que haremos una semana entera solo sobre inteligencia artificial, compartimentando los temas cada uno y no preferentemente enfocado a los riesgos como he escogido yo ahora. Así que vamos por la parte final, María Clara. Ahora corresponden las preguntas para nuestros invitados, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a empezar con David Dueñas. Su primera pregunta: ¿es imposible evitar que la inteligencia artificial caiga en manos de delincuentes, sí o no? No. La segunda: ¿es posible preparar a una población para que se sepa proteger del mal uso de la inteligencia artificial, sí o no? Debe hacerse. La tercera y última: ¿la inteligencia artificial puede contribuir a combatir la inseguridad en el Ecuador, sí o no? Sin ninguna duda. Ahora las preguntas para Francisco Vélez. La primera: ¿el Ecuador puede igualarse en el retraso que tiene en el uso y entendimiento de esta herramienta que significa la inteligencia artificial, sí o no? Sí. Dudando. Es que él lo admite que hay retraso. Ya, sigue. La Sigue. segunda. Sigue. Difícil, pero sí, Sigue. todo se puede en la vida. Sigue. Los colegios privados, por lo menos, deberían incorporar como materia de estudio, especialmente en primaria, una cátedra sobre inteligencia artificial, ¿sí o no? Sí. La tercera: ¿el ser humano corre el peligro de volverse adicto a la inteligencia artificial como sucede con el celular, sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. David Dueñas, Francisco Vélez, mil gracias por acompañarnos. Vía Zoom, igual gratitud para Alejandro Varas y Eduardo Reynoso. Hemos salido de la rutina habitual de temas de este programa, aunque tiene mucha implicación política lo que tratamos de esta noche, para hacer una primera aproximación, que nada más ha sido eso, inclusive muy superficial y para otros banal, sobre un tema crítico en nuestra vida diaria y en nuestro futuro político, como es la inteligencia artificial. Y con esa referencia quiero concluir mi comentario. Ya la inteligencia artificial o las herramientas manejadas con ellas afectó una elección en los Estados Unidos. Y va a afectar muchas más. Y aquí se viene en la próxima elección. Van a ver a su candidato diciendo o haciendo cosas, o a su candidata diciendo o haciendo cosas, que causarán un impacto enorme hasta que sean desvirtuadas. Y van a ver que en la próxima elección, la manera de hacer campaña es completamente distinta sobre lo que fue la última, que parecerá absolutamente decadente. TikTok, eso es prehistoria. En la próxima elección, la inteligencia artificial va a jugar un papel clave, así como hoy, sin que nos demos cuenta, como decían aquí, lo juega en nuestra vida diaria y muchos la usamos sin que lo advirtamos siquiera. Entonces, frente a esta realidad, es tiempo de enterarse más, de motivarse mejor y sobre todo
de tomar una serie de precauciones, porque quienes quieren usarla para dañarnos siempre irán adelante. El germen del mal está, por cierto, en la humanidad y en el hombre, aunque Francisco Vélez sea un optimista capaz de creer que nunca nos dejaremos abatir por ello. María Clara. El día de mañana estará con nosotros a las 22 horas el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas 2 veces, para hablar sobre las alternativas económicas urgentes para el país. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien.